Cordial saludo, mi nombre es Leonardo Andrés Pérez y soy el director y tutor del curso Automatización Industrial que oferta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En este video voy a explicar la temática sobre diseño de controladores aplicada al proyecto del curso. En la unidad 1 vimos la temática sobre diagrama de flujo, que es una representación gráfica de la secuencia organizada de un proceso. Para la unidad 2 vamos a tomar las variables que intervinieron en el diagrama de flujo y vamos a hacerle su correspondiente control. En el proyecto de la microcervecería intervienen dos variables, la variable temperatura y control de nivel. En el diagrama de flujo ustedes representaron este control a través de una secuencia con diagramas de bloques, como lo muestra la figura en el video. En el caso del control de nivel, ustedes colocaron un bloque que representa la activación de la válvula, luego una pregunta y luego otro bloque para la desactivación de esta válvula. Para poder hacer este control existen dos técnicas, la técnica de control on-off y la técnica de control proporcional. Ambas técnicas serán explicadas a continuación. Para explicar mejor cómo funciona el control de una variable, traigo el siguiente ejemplo. Una persona desea controlar el nivel del líquido dentro de un tanque. Para ello, la persona tiene una válvula que puede abrir y cerrar con sus manos. A la vez, la persona puede observar cómo el líquido va fluyendo dentro del tanque. El objetivo es llevar el nivel del líquido del tanque a un valor deseado, que en este caso va a ser 50 litros. ¿Cuál es la variable a controlar en este caso? Pues es el nivel del líquido. ¿Qué hace normalmente una persona para lograr este objetivo? La persona lo que hace es observar con sus ojos cuál es el nivel actual del líquido. Luego observa el nivel donde lo quiere llevar, o sea los 50 litros. Y para ello la persona con sus manos abre y cierra la válvula según el nivel al que quiere llegar. Si la persona quiere llegar rápidamente a los 50 litros, la persona lo que hace es abrir completamente la válvula, el agua fluye y cuando observa que el agua llegó a los 50 litros, cierra la válvula. La forma menos rápida sería abrir la válvula y de acuerdo al error que exista entre el valor deseado, que son 50 litros, y el valor actual, la persona abrirá o cerrará de manera proporcional al error que exista entre dos puntos. Para poder controlar necesitamos medir. Volviendo al ejemplo anterior, la persona usa sus ojos para poder mirar en qué nivel está actualmente el agua dentro del tanque. En electrónica usamos los sensores para poder determinar el estado de esta variable. En el caso del nivel de un tanque, podemos usar muchos sensores y en este ejemplo en particular voy a traer un sensor de nivel que es un sensor de distancia. ¿Cómo se mide con un sensor de distancia el volumen o la cantidad de agua que hay dentro de un tanque? Traigo una imagen que es un cilindro donde al interior existe agua. Y este cilindro tiene un sensor en la parte de arriba, que es un sensor de distancia, y además este cilindro tiene unas variables que intervienen como su radio y su altura. Por fórmula matemática sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio cuadrado por su altura. Recordemos que en muchos casos nos piden determinar o agregar X cantidad de agua en unidades litro. Y un litro corresponde a un decímetro cúbico. Luego, para poder yo calcular este litro dentro del tanque, en el caso de un tanque cilíndrico, recordemos que la fórmula de volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado por su altura.
Yo puedo con el sensor de distancia medir la altura que hay desde el cabezal del sensor hasta donde está la superficie del agua y tomando este valor de altura lo multiplico por el radio al cuadrado y por pi puedo obtener este volumen. De esta forma se puede medir el nivel de agua de un tanque. En un video próximo colocaré más detalles de cómo se hace esta medición para que quede más claro. Una de las técnicas para hacer control se conoce como el control on-off. Esta técnica se basa en abrir totalmente el actuador y cerrar totalmente el actuador. Como ejemplo, observamos la persona que quiere llenar agua dentro de un tanque y la persona observa el valor actual del agua, que lo represento como XX litros, y el valor deseado del tanque, que lo represento como 60 litros. Si la persona quiere llegar rápidamente a los 60 litros, lo que hace es que abre completamente la válvula, deja fluir agua al tanque y cuando observa que llegó a los 60 litros, la persona cierra completamente la válvula. Una representación en diagrama de bloques de este funcionamiento lo muestro en el video. Existe un actuador que corresponde a la válvula, existe una planta que corresponde a la variable que voy a controlar, en este caso el nivel del líquido, existe una salida que es el nivel actual que estoy viendo, y existe un sensor, que en este caso son los ojos de la persona, que es el que me va indicando el estado actual de mi variable. El reference point o el set point es el valor que yo ingreso a la entrada y es el valor que yo quiero llegar a mi sistema. Viendo la figura que está al lado derecho, vemos una gráfica donde muestra la activación on y off de la válvula y a la vez existe una gráfica de nivel en función del tiempo donde muestra el set point como línea punteada y una gráfica continua del comportamiento de la salida. Observamos que la salida, cuando la salida llega al nivel set point, que es el valor deseado al que quiero llegar, la salida, después de que ha llegado a este set point, tiene unas fluctuaciones. Y esa es una de las grandes desventajas del control on-off. No es posible que lleguemos a los 60 litros exactamente. Con el control on-off, el sistema lo que va a hacer es que va a llegar a un valores encima y debajo de estos 60 litros. Por ejemplo, puede llegar a 61 litros, 62, luego 59, 58 y va a tener esta fluctuación. La ventaja del control on-off es que es un control que llega rápidamente desde su estado actual al estado deseado, llega de la forma más rápida posible. Pero repito, la desventaja es que existen estas fluctuaciones en su salida. Otra técnica de control es el control proporcional. En esta técnica, la válvula no solamente se abre a niveles on-off, sino que se abre de acuerdo a un valor que le llamamos el valor error. Volviendo al ejemplo de una persona que está llenando agua dentro de un tanque y que observa el nivel actual del tanque, que lo represento como X litros, y el nivel deseado, que lo represento como 50 litros, si esta persona aplica control proporcional, lo que haría es que hace la diferencia entre X litros, 50 litros, y de acuerdo a esta diferencia abre la válvula en el sistema. Si X litros y 50 litros, la diferencia entre estos dos valores es grande, se intuye que el valor actual del agua está lejos de llegar a los 50 litros y lo adecuado es que la persona abra la válvula a un valor grande. Si X litros y 50 litros es casi cero o llegó a cero, se intuye que el nivel actual del agua ya llegó al nivel deseado y lo adecuado es que esta persona cierre la válvula completamente. A diferencia del control on-off,
Aquí la válvula se puede abrir 100%, 80%, 60%, 50% hasta llegar a cero. Todo esto de acuerdo al error que la persona ha calculado. Una representación de cómo funciona el control proporcional se muestra a través del diagrama de bloques que presento en el video. Aquí existe un reference o set point que hace parte al valor al que quiero llegar, que son 50 litros. Existe la comparación o el error en el circulito con más menos que calcula el error entre el set point y el valor actual, que es el valor de mi salida. Existe un bloque que es el bloque controlador, que hace parte del cerebro de la persona y es el que indica a qué nivel yo debo abrir o cerrar mi válvula. Existe también el bloque actuador, que es la válvula del sistema. Existe la planta, que es el nivel de líquido, la variable que quiero controlar. Existe la salida, que es el valor actual de mi variable. Y existe el sensor, que son los ojos de la persona. Este control requiere que sus actuadores, en este caso la válvula, sea una válvula que se active proporcionalmente. Y si observamos una gráfica de la salida en función del tiempo de este tipo de control, podemos observar que cuando la salida llega al valor deseado, existen también fluctuaciones. Para estas fluctuaciones son en menor nivel comparadas con las fluctuaciones que ocurren en el control on-off. Otra ventaja es que este control me permite controlar unos ciertos tiempos y amplitudes que más adelante veremos y que manejando el controlador yo las puedo aumentar o disminuir.